Bueno, a continuación vamos a orientar el tema de funciones. Para este tema, primero vamos a hacer un mapa mental para entender lo que vamos a ver, como tener unos conceptos básicos teóricos, o mapa conceptual también lo podemos llamar, donde vamos a explicar el tema de funciones. Primero vamos a ver qué es una función, vamos a ver su definición. Luego vamos a ver los elementos de una función, que son dominio, codominio y rango. Entender bien qué es dominio, codominio y rango lo vamos a explicar la clase de hoy. De ahí también vamos a ver su clasificación, ¿sí? Cómo se clasifican las funciones. Se clasifican inyectiva o también las llaman uno a uno, sobreyectiva o también la llaman sobre y biyectiva. Cuando acá hacemos esta ramificación, digámoslo así, si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo va a ser biyectiva. Luego miramos sus intervalos. Hay gráficas que van a tener intervalos crecientes e intervalos decrecientes. Y por último, vamos a ver cuándo una función es par y cuándo una función es impar. Ese sería el mapa conceptual de lo que vamos a ver del tema de funciones. La primera parte que vamos a ver es la definición. Vamos a ver dominio, codominio y rango. Y en la segunda parte vamos a ver lo que es la clasificación, los intervalos y cuándo es par e impar. Bueno, entonces iniciamos. ¿Qué es función? Todos estos conceptos teóricos son muy importantes para poder entenderlos y aplicarlos. Dice, función es una relación entre dos conjuntos A y B, tal que todo elemento de A tiene una sola imagen en B. Entonces, va el conjunto de partida en A y tiene una sola imagen en B. Es una función, o sea que esta es la condición clave para que sea una función. También dice que es una relación, o sea, una relación, pero hay gráficas o situaciones que son relaciones, más no son funciones. O en la vida real usted se puede relacionar con cualquiera, digamos, con cualquier persona puede usted tener una relación de amistad, pero cuando usted ya habla de un noviazgo, ya es una función, porque tiene que ser, y lo hago así en una analogía, tal que todo elemento de A tiene una sola imagen en B. Es una relación funcional y totalmente definida. Entonces, esta parte es clave esta parte que está subrayada acá. Entonces lo vamos a ver por medio de diagramas de Venn. Una representación para uno entender qué es una función es diagrama de Venn. Por ejemplo, tengo el conjunto A, que es el conjunto de partida, ¿sí? Los elementos del conjunto A. Y acá tengo el conjunto B, que es el conjunto de llegada. Y dice, tal que todo elemento de A tiene una sola imagen en B. Esa parte es clave. Entonces observamos acá, el 1 se convierte en 2, el 2 se convierte en 4, ya vamos como entendiendo, entonces aquí el 3 en qué se irá a convertir, en 6, el 4 se convierte en 8 y el 5 se convierte en 10, o sea que hay una relación, una función. Para eso tuvo que haber un proceso matemático y ahí ya podemos imaginar, ya nos podemos adelantar. ¿Cómo el 1 se convierte en 2? Pues simplemente es una multiplicación. Para que el 2 se me convierta en 4, ¿por cuánto tuve que multiplicar? Vayan pensando y van analizando. Entonces, es una función entre quién? Entre A y B. Dice tal que todo elemento de A, o sea que aquí no puede sobrar nada, todo elemento de A tiene una imagen en B. Entonces, la imagen de 1 es ¿quién? Es 2. La imagen de 2 es ¿quién? 4 y sucesivamente. Entonces, A
y B, todo elemento de X lo puedo llamar también, se me va a convertir en el doble de X, o sea, 2 veces X. Y esa sería la parte matemática. Aquí estamos explicando por medio de diagramas de Venn y también se puede explicar por parejas ordenadas. De las parejas ordenadas que pertenecen a la relación, entonces una función, entonces se coloca el conjunto de parejitas ordenadas que se estableció acá en los diagramas de Venn. 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6 y 4 con 8 y 5 con 10. Entonces, estas las condiciones, esto es un ejemplo para que entiendan que van a haber infinidad de funciones, va a haber de pronto una fórmula matemática, pero sí tenemos que tener muy clara la definición que es una función. Por ejemplo, vamos a ver una relación entre A y B, tal que X se convierte en 2X más 1. O sea, todo el valor que yo le dé aquí en X se multiplica por 2 y se le suma 1. Tengo el conjunto de partida A y tengo el conjunto de partida B. Entonces, si lo hacemos mental, empezamos con 1. 2 por 1 daría 2. 2 más 1 daría 3. Entonces, el 1 se me convierte en ¿quién? En 3. Muy bien. Entonces, la imagen de 1 es 3. ¿La imagen de quién? De 2. 2 por 2, 4 más 1, ¿qué es? 5. La imagen de 2 es 5. No hay problema. La imagen de 4, 2 por 4, 8 más 1, 9. Pero ¿qué pasó? Aquí el conjunto de llegada, ¿ve? Faltaría que 5 por 2 más 1 daría 11 y no lo tiene. Entonces, automáticamente este ejercicio, si nos lo plantean así, no es función, porque obligatoriamente todos los elementos de A deben tener una imagen en B. Entonces, por tal razón, aquí le faltaría en el conjunto B y sería 11. Por eso se aclara que no es función, que el elemento de A no tiene imagen en B. ¿Y qué conjunto? El 5. ¿Sí? Entonces, aquí aclaramos una situación donde no hay función. No tiene imagen en B. Vamos a mirar también unos ejemplos y vamos a analizar y pensar, de acuerdo a la definición de función, cuáles de estas sí son funciones o no. Por ejemplo, la primera sí es una función, no hay problema, a cada uno sí le tocó su elemento de partida con su imagen correspondiente. Miremos aquí la imagen 2 de este diagrama de Venn. Aquí al 1 le llega el 10, al 2 le llega el 10, pero para ellos, para el conjunto de partida, la imagen es 10, no importa. Entonces sí es una función. Para el 3 es ¿quién? 20, para el 5 es 10 y para el 4 es 20. Aquí está clarificado lo que es la definición de función, que todo elemento de A tenga una imagen en B, una única. Entonces para el 1, la única imagen de él es el 10. Para el 2 la única imagen es 10 y para el 5 es 10. A pesar que estos tres números lleguen al mismo número, digámoslo así, pero para ellos su representación es la imagen de ellos. ¿Sí? No importa. Pero acá, ¿qué pasa? Aquí A no tiene una única imagen, tiene dos imágenes. Tiene a X y tiene a Y. ¿Sí? Entonces, automáticamente aquí ya observamos que no es función. Ya vimos en el caso de ejemplo anterior, aquí no puede sobrar nada, aquí tiene que haber imágenes para cualquier conjunto con el ejemplo anterior. Y aquí en esta explicación que estoy dando, quiere decir que cuando usted vea este tipo de ejercicios representados en diagramas de Venn, esta no es función porque A tiene dos imágenes, solamente hay que tener una imagen. Entonces, para clarificar muy bien, tener en cuenta la definición de función. Entonces aquí ya aclaramos que no es función. ¿Por qué no es función? Porque A no puede tener dos imágenes, tiene X y Y. Es como decir analógicamente, usted no puede estar dos veces en un mismo lugar. O sea, usted puede estar en un solo lugar y no puede estar en otro lugar, digámoslo así. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la clasificación de función. Bueno, miremos representaciones de funciones en el plano cartesiano. ¿Qué quiere decir? Que voy adelantando de una vez. Cuando vamos a ver este tema que es de funciones,
Vamos a hablar de planos cartesianos, o sea que vamos otra vez a utilizar el GeoGebra, su cuaderno cuadriculado, su calculadora, su regla, todo este cuento volvemos a retomar el tema. Como lo vimos con geometría analítica, aquí también necesitamos esas mismas herramientas, pero ya viendo otro tipo de temática. Vamos a ver unos diferentes casos para que ustedes identifiquen cuando hablamos de una función, cuando eso no. Pues acá el conjunto A, el conjunto de partida va a ser el eje X, ¿sí? Cuando usted está graficando totalmente, cuando usted en noveno o en décimo tabulaba y ubicaba puntos, entonces usted da el valor de X para encontrar un posible Y. Entonces el conjunto de partida lo vamos a tomar gráficamente como X, que es el conjunto de partida A, y el conjunto Y, el de llegada. Por ejemplo, en esta situación, para este punto tiene una llegada, tiene una imagen, ¿sí? Digámoslo acá, y acá también tiene una imagen. A pesar que sea la misma, pero es una función, no hay problema. Esta gráfica que se ve acá, que es una parábola abierta hacia arriba, es una función. Porque a pesar que, digamos un ejemplo hipotético, digamos que este es el 1, es el 2, perdón, 1 y 2 cuadros, 2 le llega a 1 y al menos 2 le llega al 1, no importa, pero para menos 2 su imagen es 1 y para 2 es 1. O sea, es como mirar la representación, apenas me devuelva acá para quedar más claro, que pueden llegar estos dos números, le pueden llegar a la misma imagen, pero esto no puede presentarse acá en esta parte. Miremos esta situación. Si ustedes recuerdan, esta gráfica es una elipse. Una elipse es una figura geométrica, geometría analítica, pero no es una función. ¿Por qué puedo decir que no es una función? Porque si yo llego en este punto que estoy señalando acá con el cursor, le llegan dos imágenes. Entonces ustedes imaginariamente o gráficamente pueden trazar rectas verticales y si esa línea vertical toca en dos puntos, ya automáticamente usted puede decir que no es función. ¿Por qué? Porque a estos puntos tiene dos imágenes. Entonces, en el tema de funciones, la elipse no entra como una función, es una figura geométrica. Tuvo su fórmula, identificamos sus partes, graficamos, aplicamos problemas, desarrollamos problemas de aplicación, perdón, pero no cabe en el tema de funciones. Entonces, no es una función. Miremos otro tipo. Por ejemplo, esta. Esta es una parábola que abre hacia la izquierda. Y tampoco sería una función. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, ustedes pueden trazar una línea imaginaria vertical. Por ejemplo, acá esta línea, si lo trazo en esta parte, de acá, toca estos dos puntos, entonces no es una función. ¿Sí? En esta situación, miremos esta situación, esta sí es una función. A cada punto de partida le corresponde uno de llegada. Y por más que yo trace de pronto líneas imaginarias, no va a tocar en dos veces. Entonces, esta es una función. Podemos hablar de pronto de cuando vieron en trigonometría las razones y de las funciones trigonométricas. Funciones, habla del tema de funciones. Seno, coseno, tangente, todas esas son funciones. Entra en el tema de funciones. Esta gráfica también es una función. A pesar que vaya como aumentando después de crece esta parte, es una función. Y por último, esta también es una función. Entonces, conclusión, usted desde el punto de vista gráfico óptico, usted puede definir cuándo es función y no es función. ¿Cómo lo hace? Una estrategia, trazar una línea vertical y si esa línea vertical toca en dos puntos, automáticamente usted puede definir que no es función. Entonces, de estas 6 gráficas, estas dos no entran en el tema de función. Esa es una estrategia gráfica para interpretar cuándo es una función o no es una función. Entonces vamos a ver representación cartesiana en gráficas, cómo entender. Por ejemplo, nos pueden dar un conjunto M y les voy a enseñar qué quiere decir acá. X tales
que este señor X esté mayor o igual que 0 y menor o igual que -2. O sea, todos los números que yo puedo escoger en este intervalo, que sería X, por el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada tiene que estar entre 0 y 5, incluyendo ¿a quién? Al 0 y al 5. Eso significa mayor o igual y esto es menor o igual. O sea que incluyo al 0, incluyo al 2 en el conjunto de partida en el eje X. En el conjunto Y, que es el de llegada, digámoslo así, tiene que estar entre ¿quién? Entre 0 y 5. ¿Sí? Incluyendo el 0 y el 5, donde X pertenece a los números reales. Aquí tenemos que repasar la matemática. Cuando hay una recta real es que yo puedo entrar cualquier número, un entero, un fraccionario, un decimal, positivo, negativo, todo lo que es la recta real. ¿Sí? Y entonces hay veces en las funciones nos dan unas condiciones. Dice, representar en el plano cartesiano la función con estos materiales. ¿Cómo así? Es como usted tuviera unos ingredientes, digámoslo así, para usted hacer algún plato, o, bueno, una torta, lo que sea. Entonces aquí tenemos los ingredientes. Y no se puede pasar de estos ingredientes. Y nos dan la receta. Va el conjunto M al conjunto que N, conjunto de partida. Aquí en forma general hablamos del conjunto A y el conjunto B. Las letras pueden variar. Entonces yo puedo hablar de M a quién, a N. Y me dicen que por favor, que ese X, que es del conjunto M, entre 0 y 2, lo eleve al qué, al cuadrado. Y entonces yo escogí unos de acá. Escogí 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Recuerde que entre un intervalo, y si estoy hablando de los números reales, son números infinitos. Yo he podido escoger 0,001, 0,03, 0,1, 0,2, varios, ¿sí? Cuando usted tenga claro el concepto, o lo tiene que tener claro el concepto de los números reales, pueden cualquier número, pero aquí ya le están condicionando que esté entre 0 y 2, y hay infinidad de números entre el intervalo 0 y 2. Cogen su calculadora y lo elevan al cuadrado y nos da este tipo de, de valores en Y. O sea que ya tengo el eje X y tengo el eje Y. Y observen que aquí cuando estoy haciendo las operaciones no me salí de los parámetros. Aquí apenas llegó hasta 4, pero no importa, pero 2 tiene su imagen. Con establecida esta condición que está acá. Entonces simplemente grafico, mire que acá esto es una gráfica de GeoGebra y ubico puntos. Entonces en 0,5, acá en 0 me da 0, en 0,5 da 0,25, en 1 me da 1, en 1,5, en 1,5 me da 2,25 y en 2 me da ¿qué? 4. Hasta aquí llegaría la gráfica. Ese es un pedazo de gráfica nomás. El GeoGebra me va a servir, perdón, para interpretar la gráfica hasta donde debe que ser, porque no me puedo salir de estos parámetros. Lógicamente que en el GeoGebra las gráficas son continuas, entonces usted solamente hace lo que se le pida de acuerdo, por ejemplo, en este ejercicio. Voy de dónde? De 0 a 2 y de 0 a 5, pero solamente llegué hasta 4, no importa. O sea que en el conjunto de llegada puede sobrar, pero en el conjunto de partida nunca puede sobrar. Vamos a los elementos de una función y le vamos a explicar qué es dominio. Entonces, dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente y. Mire que hablamos de la variable independiente, perdón, la variable independiente x. Siempre vamos a hablar de x, qué pena, disculpen. Variable independiente x. La independiente es x y la dependiente va a ser y. Dice, es el conjunto de valores que toma la variable independiente x. O sea, aquí no puede sobrar nada. El dominio, como su palabra lo dice, dominio, tiene que ser bien completo. Codominio es el conjunto de valores que puede. Esa palabra puede, o sea, es como muy ambigua, ¿sí o no? O sea, no es tan condicionada de la variable dependiente y, que puede, aquí hay una error de adición, bueno, que puede tener, digamos, y que puede tomar la variable dependiente y. Esta es la independiente y esta es la dependiente, la variable dependiente y.
Entonces yo puedo tener el dominio y aquí puedo empezar a mirar los valores que puede tomar, ¿sí? Pero puedo tener el campo de acción más grande, pero no necesariamente aquí si usted va analizando, viendo que 1, 2 y 3 va a tener solamente, si va a ser una función, acá una va a corresponder a una imagen y pueden sobrar elementos acá. Y cuando hablemos del rango, es el conjunto de valores que efectivamente, ¿sí?, toma la variable dependiente y. O sea, cuando esta relación que llegue aquí, por ejemplo, aquí llegó el 1 al 2, el 2 al 4 y el 3 al 6, entonces el rango sería solamente este pedacito. Entonces, adelantándome en la parte gráfica, el dominio no lo van a, no lo van a condicionar o puede ser todos los números reales en un plano cartesiano. El codominio es todo el eje Y, porque usted puede utilizar todo el plano cartesiano. Pero lo que verdaderamente va a formar la gráfica va a ser el rango de acuerdo a la función que haya. Hay infinitas funciones, hay diferentes tipos de funciones, pero al menos entender qué es lo que es dominio, qué es lo que es codominio y rango. Los valores que toma la variable independiente, aquí los que puede tomar, entonces ya adelantándome un poco, siempre más adelante vamos a hablar de quién. Solamente vamos a hablar del dominio y del rango, porque el codominio siempre va a ser el mismo. Usted se va a dar cuenta que más adelante usted puede modificar el codominio para que quede solamente el rango, porque a usted lo que le interesa es el análisis del conjunto de partida para los elementos del conjunto de llegada. Entonces, palabras más, palabras menos, nos vamos a concentrar en lo que es el dominio y el rango. Ejemplo, determinar el dominio, el codominio y el rango de la siguiente función. Por ejemplo, acá dice, va de los naturales a los naturales. Esa es otra condición. Ahí tenemos que repasar cuáles son los números naturales. Los números naturales arrancan, digámoslo así, que son supuestamente los números que se pueden contar, ¿sí? Y empiezan desde el número 1. 1, 2, 3, 4 y infinito. Entonces, aquí ya hay una condición de la función, que vaya de naturales a los naturales. Y que sea de x y se convierta en 2x. Entonces yo aquí puedo sacar una muestra, ya entendiendo el concepto de los números naturales, el concepto. Entonces saco una muestra, 1, 2, 3, 4, 5, porque los números naturales arrancan desde el 1 y son infinitos. Entonces cuando hablemos de conjuntos de números hay que establecer como unas muestras para poder analizar. Me dice que el 1 se convierte en ¿quién? En 2, porque lógicamente, supuestamente usted simplemente es tabular, meter el valor de 2 y multiplicarlo por 2 y nos da los valores. Ubicamos los puntos, 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6, con 10. Listo. ¿Desde dónde arranca la gráfica? ¿Desde dónde? Desde acá, el 1. Y usted une esos puntos. Entonces, determinar el dominio, codominio y rango. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Que el dominio son todos los naturales, porque saqué una muestra. O sea, que yo continúo tabulando acá, pues la gráfica va a seguir ascendiendo y va a seguir aquí. Codominio, pues si usted ve que usted coge cualquier natural, lo multiplica por 2, se le convierte en otro natural. El codominio también va a ser todos los números naturales. ¿Sí me hago entender? Pero el rango, bueno, entonces explico. El rango, entonces, ¿arranca desde dónde? Desde 2. Y esto que está acá se entiende como un intervalo cerrado, o sea que toma el 2 más infinito abierto. De una vez vamos clasificando como los intervalos. Cuando llego a un intervalo cerrado, quiere decir que estoy tomando ese valor. Y estoy hablando del rango, estoy hablando, o sea que yo tengo que observar en forma vertical. Cuando hablemos de dominio, miro en forma horizontal, ¿sí? Y cuando hable de rango, hablo en forma ¿qué? Vertical, y también del codominio en forma vertical. Entonces aquí queda claro, dominio de todos los naturales porque arranqué desde el 1. Y aquí pues esto es infinito. Y mire cómo lo estoy denotando en forma horizontal. Estoy hablando del dominio.
El codominio serían todos estos números, pero como aquí ya está condicionado que son los naturales, yo puedo sacar la conclusión que el codominio son todos los números naturales. Pero el rango, entonces miro en forma vertical y tengo que arranca ¿desde dónde? Desde 2. Cerrado porque tomo el 2. Más infinito. Abierto. ¿Por qué abierto? Porque como los números son infinitos, entonces esta es la simbología que se utiliza para intervalos abiertos. Esto es para cerrados cuando toma el valor y abiertos cuando no toma el valor, pero aquí el concepto infinito es porque no tiene fin. Entonces, aquí en este ejemplo que estoy determinando, que nos condicionaron que nos vayamos de lo natural a los naturales, entonces sería la conclusión. Pero lo que voy más allá que vamos como practicando es que siempre vamos a utilizar como un plano cartesiano una tabulación y con esa tabulación, según su condición, podemos hacer el correspondiente análisis. Miremos esta gráfica. Dice acá, determinar el dominio, el codominio y el rango de la siguiente función y graficar. Dice que la función f va de x y que ese x lo meta acá, le reste 4. ¿Sí? Pero acá como es una raíz cuadrada, tenemos que repasar el tema de raíz cuadrada. Usted nunca puede tener una raíz cuadrada que le dé negativa para poderla graficar, en este caso de funciones. Entonces, esta cantidad subradical, ¿qué tiene que ver con la cantidad subradical? Despejar y tener esta condición que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hago yo? O imaginarme, venga, si yo meto el número 1, ¿qué pasa con el número 1? Si meto el 1 menos 4 me daría menos 3 y la raíz negativa no existe. Y ahí sucesivamente, tienen que estar tanteando supuestamente. Pero esta es una forma más eficaz donde usted la cantidad subradical la saca aparte y establece esta condición. X menos 4 mayor o igual que 0, porque la raíz cuadrada de 0 existe. Es 0. Entonces simplemente despejamos a menos 4, pasa a sumar, o sea que la condición es que usted puede empezar a tabular los X mayores iguales que 4, incluido ¿quién? El 4. Entonces usted ya puede tabular. Entonces aquí cuando usted ya está haciendo esta condición indirectamente en esta función, que es con raíz cuadrada, ya está estableciendo el dominio. O sea, ¿desde dónde voy a partir? Yo desde aquí puedo arrancar y se va a formar la gráfica. Y esta gráfica usted la puede digitar en el GeoGebra y la idea es analizarla. Entonces aquí saqué una muestra. Arranco desde 4 hacia la derecha, tabulo, entonces 4 me da 0, porque 4 menos 4 es 0, acá la raíz cuadrada 0 es 0. Hace lo mismo con 5, le da 1, con 6 le da 1.41, con 7 a 1.73 y con 8 le da 4. Y si sigue sucesivamente, ella continúa. Usted ya tiene una muestra de la gráfica, también le va a ayudar el GeoGebra y tengan en cuenta esta situación cuando es una función, digamos, con raíz cuadrada. Entonces, dominio. Miro el eje que X. ¿De dónde arrancó la gráfica? Desde 4. ¿Incluyó el 4? Sí, entonces, dominio. Cerrado en 4, más infinito, porque usted puede seguir graficándola. No hay problema. Saco una ¿qué? Una muestra. Ya tiene una conclusión. Codominio, todos los reales, porque usted puede tener todo el eje Y. Pero mire, usted no utilizó todo el plano cartesiano, usted solamente utilizó ¿qué? Parte de ese plano cartesiano en el primer cuadrante, pero tiene todo el plano cartesiano para graficar, sino que esta gráfica solamente, en esta condición, solamente se ubicó en el primer cuadrante. El rango, miro también hacia arriba, o sea que acá está el punto 0 hacia arriba, entonces una forma de interpretar dice que son los reales positivos, se coloca así, unidos con el 0. ¿Por qué se coloca unidos con el 0? Porque supuestamente el 0 no cabe en ninguno de los conjuntos de los números, entonces se coloca unido con el 0. También se hubiera colocado otra forma diferente, cerrado en 0, coma más infinito, con este infinito. También quiere decir lo mismo, pero siempre va en esta gráfica, en este tipo de gráficas, se ubicó en el primer cuadrante. Entonces, repito, dominio, el eje X, vean. ¿Desde dónde arrancó? Desde 4 y puede seguir hasta más infinito. Codominio, todo el eje Y, que son todos los números reales.
Pero lo que verdaderamente tomó la gráfica, arrancó desde el cero, si ubico desde el eje Y, arranca desde el cero hasta más infinito. Entonces coloco reales positivos unidos con el cero. Entonces ahí ya establecí dominio, codominio y rango. Vuelvo y les digo, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el GeoGebra, la calculadora, el cuaderno cuadriculado, nuestro plano cartesiano para saber analizar. Y lo que se está pidiendo para la clase de hoy simplemente es entender la definición de función, cómo identificarla y entender al menos qué es dominio, codominio y rango y establecerlos. Por ejemplo, en esta gráfica dice que x va a menos 4x más 2. Es una línea recta, es decreciente, el valor aquí es negativo y usted puede también tabular y determinar el dominio, el codominio y el rango de las siguientes funciones. Entonces, mire, cuando ustedes les den este tipo de ejercicios, también tienen que analizar y pensar, ¿será que le puedo meter cualquier valor? Claro, aquí no hay una raíz, que usted le puede meter cualquier valor. Le pongo un valor que multiplico por menos 4 y sume 2 y no va a tener ningún problema. Entonces usted siempre de pronto va a establecer una muestra. Hay veces cuando usted analiza los valores que le puede meter a x en la función que está aquí, está la condición para que se grafique, entonces usted analiza qué valor le puede meter. En este caso, ve que no hay ningún problema, esto es una función lineal, que más adelante también las vamos a clasificar, y entonces usted saca una muestra, o sea, yo puedo sacar una muestra de menos 3 hasta 3. Ah, profe, que puedo arrancar desde menos 4, sí, arranque donde usted quiera, pero siempre de pronto, digámoslo así como para entender el tema por ahora, tabule desde menos 3 hasta 3. ¿Cuándo? Cuando usted observe que no va a tener ningún problema. Entonces usted tabula, en menos 3 da 14, en menos 2 da 10, y va ubicando los puntos, y acá no tiene ningún problema. Entonces, conclusión, vamos a sacar el dominio. El dominio es todos los reales, entonces nos vamos adelantando de una vez. En una función lineal es continua, no tiene ningún problema. El dominio siempre va a ser todos los números reales. El codominio coincide, que es todos los reales, y el rango también son todos los reales. ¿Cuándo sucede esto? Cuando es una función lineal y es continua. No hay ningún problema. Determinar el dominio y codominio y rango. Entonces vuelve y juega. ¿Yo cómo puedo hacer esto? Usted puede digitar esto en el GeoGebra, ¿sí? Ubica unos puntos para que usted lo grafique en su cuaderno. Ubica los puntos, manejo de calculadora y analiza dominio, codominio y rango. Aquí entonces vamos ya a la parte del taller para ya terminar y desarrollar ejercicios y practicar. Hasta aquí vamos a hacer la primera parte de funciones. Entonces, de acuerdo con las siguientes gráficas, determinar si o no son funciones. Acá hay unos dibujitos, entonces ustedes los ubican en su cuaderno, los pasan y me justifican si es función o no es función. Y también van a utilizar el GeoGebra y van a tabular y se van a preguntar, ¿será que le puedo meter cualquier valor de X? También se ayudan con el GeoGebra y hacen la gráfica, hacen el borrador de la gráfica, lo pasan al cuaderno y me hacen el análisis de qué, del dominio, codominio y rango. Entonces, determinar el dominio, codominio y rango de las siguientes funciones y graficarlas. Entonces, las tienen que graficar, las van a graficar. Herramienta, el GeoGebra les va a servir como orientación y me identifican el dominio y codominio y rango. Entonces, hasta aquí va la primera parte, ¿sí? Del tema de funciones. Simplemente es pedirles que identifiquen dominio, codominio y rango, graficar, ¿sí? Simplemente es eso. Ya la próxima clase hacemos ya lo que es la segunda parte. Ya analizaremos su clasificación uno a uno sobre biyectiva, intervalos crecientes y decrecientes y cuando una función es par y es impar. Muchas gracias por su atención.